del siglo XXI. A continuación, el doctor Marco Naranjo realizará la presentación del artículo Origen de la Banca Central, Bancos de Reserva y Emisión Monetaria. Comunicamos a los asistentes que al finalizar la ponencia se realizará la acostumbrada ronda de preguntas. Vamos entonces, por favor, a recibir con un fortísimo aplauso al doctor Marco Naranjo. Bienvenido. Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer al Banco Central por la invitación a participar en este seminario. En realidad, el Banco Central es mi casa. Yo trabajé en el banco 25 años y llegué a ser el director general de estudios, ¿no? Significaría más o menos el economista jefe de esta institución, de la cual siempre me he sentido muy, pero muy orgulloso. Y también, con el permiso de todos ustedes, quiero saludar la presencia de mis alumnos de la Escuela Politécnica Nacional y de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Dos entidades a las cuales me pertenezco actualmente, tanto a la Politécnica como a la Católica, pero sin embargo, sí quiero señalar que lo que yo diga acá no compromete necesariamente el pensamiento oficial de esas instituciones. Bien, el tema que yo voy a presentar es un tema más bien de los orígenes de la banca central. Ahora que hablamos de los retos de la banca central en el siglo XXI, sí es bueno saber o entender o recordar para muchos cómo surgieron los bancos centrales. Y efectivamente los bancos centrales, la primera pregunta que me planteé para esta exposición es ¿por qué surgen en primer lugar los bancos de reserva? Los bancos de reserva surgen esencialmente por el aparecimiento de los regímenes monetarios, especialmente el régimen monetario del patrón oro. El patrón oro, en realidad, es la aplicación monetaria al equilibrio general del mercado. O sea, es como el mercado monetario llega al equilibrio una vez que los otros mercados, tanto el mercado de bienes como el mercado del trabajo, lo hacen. En realidad, el modelo de equilibrio general, que es un planteamiento neoclásico, estuvo vigente sobre todo a finales del siglo XIX y en gran parte del siglo XX, hasta ser cuestionado por la realidad, hasta ser cuestionado por la Gran Depresión. En este modelo de equilibrio general, esencialmente planteado por León Walras, ¿verdad?, si se le deja al mercado solito, ¿verdad?, si no hay una intervención de parte de las autoridades, si no hay la intervención discrecional, los equilibrios estarían garantizados, porque parten del concepto de la ley de Say. Juan Bautista Say señalaba que toda oferta genera su propia demanda. Eso significa que toda la producción finalmente será realizada en el mercado, será consumida en el mercado. Y existen los mecanismos dentro de cada mercado para que aquello ocurra. Por ejemplo, en el mercado de bienes, ¿verdad?, lo que no se consumía se ahorraba, pero ese ahorro se igualaba a la inversión gracias a la tasa de interés real de equilibrio. De manera que si la tasa de interés es muy baja, habrá menos ahorro y demasiada inversión, y viceversa lo contrario. Si es muy alta, ¿verdad?, si no tenemos una tasa de interés de equilibrio, no se vaciará este mercado. Sin embargo, existe este valioso instrumento, este valioso mecanismo generado por el propio mercado. Esto es la tasa de interés real. Y en el mercado del trabajo tenemos que la oferta de mano de obra se iguala a la demanda de mano de obra gracias al salario real.
¿verdad? Si el salario real es muy alto, habrá mucha gente que quiere trabajar, pero los empresarios demandarán menos mano de obra. Por el contrario, si baja el salario, ¿sí? Si baja el salario, los empresarios se verán más estimulados a contratar trabajadores y los trabajadores en sí mismos preferirán ofertar menos mano de obra. Por ejemplo, preferirán el ocio o el descanso al trabajo. Una vez que llegamos al salario real de equilibrio, tanto trabajadores como empresarios maximizan sus expectativas y se produce el pleno empleo. Entonces, tenemos un mercado de bienes que se vacía y un mercado del trabajo que tiene pleno empleo. Pero para que aquello ocurra, se necesita también el equilibrio en el mercado monetario. Se necesita que haya un patrón que controle la cantidad de dinero. Y ese patrón precisamente es el patrón oro, que lo hace a través de lo que se denominan bancos de reserva. Los bancos de reserva son aquellas instituciones financieras privadas creadas precisamente para el cabal cumplimiento del patrón oro. Esto es, para que toda la emisión sea respaldada en reservas en oro. Con eso se garantiza que los precios nominales se parezcan a los precios reales. Y por lo tanto tenemos el numerario, el famoso numerario, la moneda es solamente un velo que cubre al sector real de la economía y que garantiza que el sector real de la economía se mantenga en equilibrio. Para esto necesitamos creer en la antigua ecuación cuantitativa del dinero. Esto es, necesitamos creer que como estamos en pleno empleo y en vaciamiento de los mercados, en el mercado de bienes sobre todo, la producción es constante y la velocidad de circulación es estable. Por lo tanto, los precios están en función fundamentalmente de la oferta de dinero. Pero hay que controlar esa oferta de dinero. Y el control de esa oferta de dinero debe venir de un patrón, ¿verdad? De un patrón monetario. Ese patrón monetario inicialmente era el patrón oro. El patrón oro se sustentaba en tres principios instrumentales básicos. El primer principio era la plena convertibilidad de la emisión. Esto es, los bancos emitían en función de las reservas de oro que tenían en sus bóvedas. En segundo lugar, había un tipo de cambio fijo, de manera que todos los ajustes se realizaban en cantidades. Y en tercer lugar, es necesario también, obviamente, que haya un libre flujo del oro, tanto de entrada como de salida, y tanto interna como externa. Sin embargo, existía la posibilidad de que los bancos de reserva incumplan con la norma, ¿verdad? Incumplan con tener las reservas correspondientes a la emisión. Ante esa evidencia del incumplimiento que se produjo sobre todo a partir del abandono del patrón oro por parte de varias naciones con la Primera Guerra Mundial, especialmente en América Latina, surge la idea de la creación del Banco Central como banco de reserva y con garantía gubernamental. Posteriormente, el doctor Juan Pasinino va a analizar con mayor profundidad, sin lugar a dudas, la creación del Banco Central en el marco de la Revolución Juliana y la misión presidida por Edwin Walter Kemmerer, un economista de la Universidad de Princeton. No solamente fundó el Banco Central del Ecuador, sino también hizo el Banco Central de Chile, el Banco Central de Colombia, el Banco Central del Perú, el Banco Central de Guatemala, entre otras instituciones, como veremos más adelante. En el Ecuador, en el marco señalado, el 5 de noviembre del año 1868 apareció el primer banco de reserva. Este primer banco de reserva es el Banco del Ecuador, que tenía la capacidad precisamente de emitir dinero y adicionalmente el ser prestamista del gobierno.
Aquí una aclaración: el Banco del Ecuador no era el Banco Central del Ecuador. En muchos países el Banco Central se le conoce como el Banco del País. En el caso del Ecuador no. Este es un banco que apareció allá en la ciudad de Guayaquil, sobre todo vinculado al sector comercial de importación. Y es uno de los bancos que desapareció precisamente con la fundación del Banco Central allá en 1930. Asimismo, en el año 84 surgió lo que se denominó el Banco Anglo-Ecuatoriano, que después se transformó en el Banco Internacional y finalmente apareció con el nombre del Banco Comercial y Agrícola, que también era un banco de reserva. Esto es, era un banco emisor de dinero. No aparecía todavía en la escena histórica del Banco Central. Emitían esencialmente en función de sus reservas. Sin embargo, ¿verdad?, no había una regla clara para esa emisión. Es así que se dicta la Ley de Monedas recién el 3 de noviembre del año 1898 para que el Ecuador se incorpore al patrón oro. El Ecuador durante todo el siglo XIX vivió un permanente desorden monetario, ¿verdad? Es más, la primera moneda nacional con la fundación de la República se llamó el peso, dividido en 8 reales, hasta que en el año 1864 la primera ley de monedas estableció como unidad monetaria nacional al sucre dividido en 100 centavos. Sin embargo, el sucre nació con un patrón bimetálico, después en base a la plata y el oro. Y en esos años se descubrieron abundantes minas de plata en el mundo y el sucre prontamente se depreció. Fíjense ustedes que cuando nació el sucre, se cotizaba en 48 peniques de libra. Al poco tiempo ya valía solamente 24 peniques de libra. El gobierno de Eloy Alfaro, precisamente para solventar ese desorden monetario, esas devaluaciones monetarias que causaban inflación, incorporó al Ecuador al patrón oro. Y esta incorporación al patrón oro precisamente sirvió, ¿sí?, fundamentalmente sirvió para que tengamos ordenamiento monetario. Esto es, para que los bancos de reserva que existían en el país emitan en función de la cantidad de oro que tenían en bóvedas. En efecto, con el patrón oro, con la convertibilidad, el Ecuador tuvo un periodo importante de convertibilidad, se consolidaron esos bancos de reserva, los que hemos señalado: el Banco Comercial y Agrícola, vinculado más bien a los negocios de exportación; el Banco del Ecuador, en la ciudad de Guayaquil, que además era el nervio motor de la economía nacional en esos años, sobre todo por su vinculación al mercado mundial, y que se establezcan bancos de reserva en el interior de la República. Así, en el año 1906 nació el Banco del Pichincha como banco de reserva y posteriormente el Banco de la Suárez. El Ecuador empezó a ir bien. Desde 1900 hasta 1913 el Ecuador tuvo, sin lugar a dudas, estabilidad monetaria. Y no solamente estabilidad monetaria y cambiaria, sino crecimiento económico constante. Estamos terminando un trabajo sobre el patrón oro en el Ecuador, que prontamente será publicado. Mis estudiantes obviamente estarán obligados a leer ese artículo, pero ustedes observarán en ese trabajo cómo el crecimiento económico de la nación en ese periodo supera el 6% promedio anual. Y esto obviamente generó un beneficio para las grandes mayorías. Como señalábamos, ¿verdad?, bajo esta modalidad del patrón oro, la emisión tenía pleno y absoluto control. Sin embargo, con la Primera Guerra Mundial, sobre todo con la necesidad de las naciones de defender sus reservas, se abandona el patrón oro. Y este abandono del patrón oro produce la inconvertibilidad en la emisión, produce devaluaciones y se genera en el mundo inestabilidad monetaria como la que no se había conocido
anteriormente. Y esto ocurre también en el Ecuador. En 1914 se dicta la ley moratoria, la ley de inconvertibilidad, la ley mediante la cual se permite a los bancos de reserva que he mencionado emitir sin respaldo en oro. Esto es, sin una conversión fija. No obstante, ¿verdad?, en ese momento, sobre todo los gobiernos, ¿verdad?, de lo que el doctor Juan Paz de Niño llamará la plutocracia bancaria, los gobiernos vinculados a los bancos, empezarán a financiarse fundamentalmente con préstamos de estos bancos. Pero el acreedor se convertirá en el verdadero dueño del Estado, como seguramente lo dirá el doctor Padiniño. Inclusive, ¿verdad?, el Estado pasa a poder del principal prestamista, que es el Banco Comercial y Agrícola, a tal punto que para decidir el nombramiento de un ministro debe pasar por la consulta al gerente del Banco Comercial, ¿verdad?, con un poder notable, ¿verdad?, como solamente vivió el Ecuador posteriormente a finales de la década de los 90, previo precisamente a la debacle económica que posteriormente nos condujo a la aplicación de la dolarización oficial de la economía. Efectivamente, para enfrentar conflictos políticos, para enfrentar gastos del presupuesto general, se recurría esencialmente al endeudamiento con los bancos, esencialmente con los bancos de reserva que hemos señalado, particularmente con el Banco Comercial y Agrícola y el Banco de Pichincha, acá en la sierra, que prestaba dinero a los bancos. Entonces, claramente, ¿verdad?, los problemas del Ecuador de ese entonces se debía esencialmente a la emisión inorgánica del Banco Central, la emisión inorgánica, perdón, de los bancos de reserva, la emisión inorgánica para financiar las aventuras políticas, las aventuras fiscales de los gobiernos de turno, que sin ningún cuidado en la buena administración del Estado utilizaban ese dinero producido por los bancos de manera absolutamente inorgánica. Fíjense ustedes, entre el año 1900 y el año 1913, la cotización del dólar no pasó de 2 sucres. Entre el año 1914 y el año 1925, la cotización pasó de 2 sucres a 5 sucres por dólar. Y la inflación superó los 2 dígitos. A tal punto que se generó una reacción popular permanente. Por ejemplo, en 1922, los trabajadores de Guayaquil hicieron la primera huelga nacional. Y lo único que reclamaban en la protesta social era el control de la emisión. No reclamaban ni mejoras salariales, no reclamaban ni digámoslo así, mejores condiciones de trabajo. Esencialmente buscaban que se ataque el principal mal del deterioro de sus ingresos, que precisamente era la inflación y la devaluación. Inflación y devaluación generada precisamente por las emisiones inorgánicas de los bancos de reserva. Pero no nos perdamos, ¿verdad? Los bancos de reserva son fruto de una concepción de la economía particular. Esta concepción de la economía particular es la concepción del planteamiento neoclásico de la economía del equilibrio, y coadyuvan precisamente a que los mercados de bienes, de trabajo y monetario lleguen a el supuesto equilibrio, ¿verdad?, planteado por el pensamiento neoclásico. Efectivamente, ¿verdad?, frente a la inestabilidad económica generada por los bancos de reserva, precisamente por el incumplimiento de la norma establecida por el patrón, surge el concepto también del Banco Central del Ecuador como entidad reguladora de la emisión y
como entidad generadora del diseño de la política monetaria. El Banco Central, que el próximo año, fíjense ustedes cómo ha pasado el tiempo, cumplirá 90 años, es pensado como una solución al desorden monetario generado por los bancos de reserva, especialmente por la salida del Ecuador del patrón oro y especialmente por este proceso, ¿verdad?, indiscriminado de emisión para el financiamiento del gasto público. Pero no es fácil, como observaremos con la exposición del doctor Pazmiño, la fundación del Banco Central. ¿Por qué? Porque los bancos de reserva habían adquirido un poder formidable. Lo que les señalaba, el gobierno era dirigido por los gerentes de los bancos, por la Asociación de Bancos de Reserva, digámoslo así. Y por lo tanto es necesario hacer una revolución nacional en contra del poder de la banca. Esa revolución nacional en contra del poder de la banca es precisamente la que se denominó la Revolución Juliana, ¿verdad? Nosotros los ecuatorianos solemos poner a nuestras revoluciones el nombre del mes en la que se realiza. Por ejemplo, nosotros tenemos una revolución marxista, no por Marx, cuidado, sino por marzo, ¿verdad? Así también tenemos una revolución juliana porque se hizo el 9 de julio de 1925 y que tenía como objetivo fundamental, como objetivo esencial, confrontar al poder de los bancos de reserva que se habían apropiado del Estado y generar la fundación del Banco Central que retorne al Ecuador a la convertibilidad, después a la emisión inorgánica, a la emisión orgánica de dinero, a la emisión de dinero con respaldo que lleve precisamente al país a la estabilidad y retorne al crecimiento como en la primera época del patrón oro. No solamente se necesitó hacer una revolución, inclusive el plan para la fundación del Banco Central, elaborado por técnicos nacionales, como por ejemplo Luis Napoleón Dillon o Víctor Emilio Estrada, en el famoso Plan Dillon-Estrada para la fundación del Banco Central, fue desechado, ¿verdad? El argumento era totalmente peregrino, era un argumento de los banqueros, que no se podía aceptar ese argumento hecho por Dillon y Estrada porque era realizado por ecuatorianos y que necesitábamos el consejo y una misión extranjera para que tenga aplicabilidad. Es más, ante eso, el gobierno juliano, precisamente cediendo a las demandas de los banqueros, contrató a la misión presidida por el economista Edwin Walker Kennedy, que llegó al Ecuador allá en 1926, con especial misión de devolverle al Ecuador a Patrón, que pierda la convertibilidad y a la estabilidad, y esencialmente fundar el Banco Central. Ante la presencia de la División General no hubo realmente oposición alguna, ¿verdad? Yo recuerdo esta anécdota histórica, porque a mí, desde el interior del Banco Central, me tocó generar la aplicación del proceso de organización nacional del Ecuador, allá en el año 99 y en el año 2000. Y varios de los compañeros que banco que están aquí, no solamente que generamos el diseño de los 7 pasos para la aplicación de la dolarización, sino que caminamos por todo el país explicando la dolarización, por qué lo hacíamos, para qué lo hacíamos y cuál era el objetivo que teníamos con hacer. ¿Verdad? Como funcionarios del Banco Central, era cercenarnos las extremidades del cuerpo, ¿verdad? Pero sabíamos que esta medida durísima, como es la dolarización, servía para mantener vivo al cuerpo de la patria. Aunque ustedes, los más jóvenes, no sepan, en el año 99 había la posibilidad de la
balcanización del Ecuador. Habían provincias, habían ciudades que ante la crisis virulenta querían separarse del Ecuador. Las fuerzas vivas del oro querían fundar un país. Esto ya ha pasado en el Ecuador varias veces. Los crespones negros de Guayaquil querían separar al puerto principal del Ecuador. Necesitábamos, créanmelo, más allá de principios técnicos, ¿verdad? Necesitábamos un golpe monetario fundamental para que el Ecuador siga integrado y para que el Ecuador tenga una perspectiva económica cierta, como efectivamente lo hemos logrado a lo largo de estos 16 años, más allá de los vaivenes políticos que nos ha tocado soportar y vivir. Yo siempre les invito a mis estudiantes a leer todos los trabajos que tuvimos que escribir en ese tiempo sobre la dolarización, por qué lo hacíamos, para qué lo hacíamos y cómo sostenerla en el tiempo, cómo efectivamente se ha logrado decididamente, sobre todo últimamente desde el Banco Central. Pero bueno, efectivamente, ¿no es cierto? La nación, mediante una revolución, tomó la decisión, ya se me salió, ¿no? La decisión de fundar el Banco Central y de eliminar el poder de los bancos de reserva que se habían instaurado en el país. Y ahora sí, como el 10 de agosto del año 1927, se funda el Banco Central y se funda el Banco Central esencialmente como el único banco de reserva, ¿verdad? Para retomar la convertibilidad, para retomar la estabilidad macroeconómica del país. Sin embargo, todo el planteamiento del equilibrio general, toda la ecuación cuantitativa del dinero, ¿verdad?, se ve cuestionada frontalmente con la Gran Depresión de los años 30. Parece ser que dejado el mercado a su propio arbitrio, a su propio funcionamiento, el equilibrio logrado no es estable, que más bien es el desequilibrio la norma. Y la realidad le presenta a la economía nuevos desafíos, ¿verdad? Yo recuerdo alguna vez publiqué un trabajo en nuestra querida revista Cuestiones Económicas, de aquí del Banco Central también, sobre la Gran Depresión de los años 30 y la teoría económica, y observaba que el pensamiento neoclásico decía, vean, no es culpa de la teoría, la culpa la tiene la realidad. La verdad debería haber sido al contrario, ¿verdad? Algo en la teoría está mal, algo en la teoría no funciona. Y efectivamente, ¿verdad?, la realidad cuestionaba abiertamente el supuesto equilibrio y la manutención de ese equilibrio. Más bien, lo que teníamos era la permanente desigualdad entre el ahorro y la inversión y el constante desempleo. La ley de Say aparecía como una quimera. No existía realmente aquel principio de que toda oferta genera su propia demanda. Y lo que era más grave, el patrón oro, que tanta estabilidad había generado, se convertía en el principal problema. ¿Por qué se convertía en el principal problema? Porque el patrón oro, al contraer permanentemente la emisión y al no funcionar los mecanismos de ajuste automático del patrón, generaba deflación, caída de la producción y desempleo. La caída de precios no mejoraba las exportaciones. Las exportaciones se mantenían a la baja. Y esto lo vivía, por ejemplo, profundamente el Ecuador. El Ecuador fue el último país de la América Latina en abandonar el patrón oro, por la confianza y por la credibilidad que se había generado alrededor del patrón, ¿verdad? Mientras Inglaterra lo había hecho en
1930-31, el Ecuador esperó al año 1932, cuando la cantidad de reservas y la emisión se habían reducido a menos de la mitad. En todo ese periodo, del 29 al 32, el Ecuador vivió una deflación lamentable del menos 50% promedio anual. Es por eso que nunca es bueno en economía, y eso sobre todo deben saber mis estudiantes y debemos saber los académicos, que nunca es bueno ser ortodoxos, que siempre debemos estar hurgando en la realidad. Y ese hurgar en la realidad nos debe llevar a nuevos conceptos, a nuevas concepciones. Efectivamente, para esos años, lo que menos necesitábamos era convertibilidad. Lo que menos necesitábamos era control automático de la emisión. Lo que más requeríamos era un incremento, por el contrario, del gasto público. Y ese incremento tenía que ser financiado por el Banco Central, apartado ya de la regla del patrón. Fíjense cómo va cambiando el concepto, ¿no es cierto? De un Banco Central rígido, controlador de la emisión, a un Banco Central que más bien genera expansión. Es más, en ese momento hay que transformar al Banco Central más bien en un banco anticíclico, promotor del desarrollo, generador de instrumentos de política monetaria que coadyuven a la liquidez y que coadyuven al crecimiento de la demanda, porque se cambia el planteamiento. Ya no es la oferta la que genera su propia demanda, es la demanda, más a lo Malthus, más a lo Keynes, la que generará la oferta, la que generará la producción. Entonces, es necesario una política monetaria activa, ¿verdad? Una política monetaria de emisión monetaria, una política que no tenga la ancla rígida del patrón oro. Sin embargo, hay que tener cuidado, porque podemos caer en el otro extremo. Podemos empezar a utilizar al Banco Central como lo utilizaron los gobiernos de la plutocracia para emisiones inorgánicas de dinero que lo único que provocan posteriormente es inflación y devaluaciones. Como siempre digo, tenemos que estar a la altura del momento, a la altura de la circunstancia, a la altura del tiempo. Los tiempos, las circunstancias deben conducir nuestro accionar. No debemos tener la rigidez de la ortodoxia nunca. Eso sobre todo nos enseña la historia económica y eso sobre todo nos enseña el ver los bancos de reserva y el nacimiento de los bancos centrales. ¿Por qué? Porque la economía es fundamentalmente dinámica, ¿verdad? Es totalmente dinámica. Nosotros, varios académicos de la universidad y del Banco Central, entre los que están los compañeros que me han invitado, estamos trabajando con denuedo en cómo mismo funciona el dinero en dolarización. Por ejemplo, aquí hay magníficos trabajos de Carlos de la Torre, de Wilson Vera, que abordan esencialmente una problemática sustancialmente nueva. En dolarización, el dinero es totalmente endógeno. Es más, probablemente hasta lleguemos a revelar y a descubrir que la cantidad de dinero no es función de la balanza de pagos como normalmente se cree, sino que el dinero está en relación esencialmente con la actividad económica y que por lo tanto, ante esta nueva realidad, necesitamos también una nueva teoría monetaria. No podemos encasillarnos en la teoría monetaria convencional, porque la teoría monetaria convencional es escrita o ha sido escrita esencialmente para países con soberanía monetaria. Esto es para países con dinero propio.
Es más, generalmente, en los planteamientos convencionales de la teoría monetaria, la oferta de dinero es absolutamente exógena. Depende de lo que quiera el Banco Central. En dolarización, probablemente aquello no sea cierto. Como no fue cierto en los años 30 mantener a ultranza el patrón oro. ¿Verdad? Cada tiempo, cada época demanda reflexiones distintas. Quienes nos dedicamos a la teoría monetaria y que por lo tanto debemos dedicarnos a la historia económica, conocemos aquello muy bien. Yo quiero agradecer la atención de todos ustedes. Espero que esto sea una primera contribución a una gran discusión que con expertos internacionales se presentará a partir del día de hoy. De nuevo, muchísimas gracias. Señoras y señores, por favor, un fuerte aplauso para el doctor Marco Naranjo por esta acertada participación. Tenemos un minuto para recaudar sus preguntas con nuestro personal de apoyo, un minuto para realizárselas al doctor Marco Naranjo. Por favor. Muchísimas gracias. Vamos con la ronda de preguntas para el doctor Marco Naranjo. Bajo un esquema monetario, sin moneda propia, sin riesgo de altos niveles de inflación, ¿sería conveniente que el Banco Central del Ecuador se convierta en un banco de desarrollo? Pues es lo que hemos estado buscando todo el tiempo, ¿verdad? Desde que hicimos la dolarización, hemos tratado de transformar al Banco Central del Ecuador en un banco de desarrollo, esencialmente en un banco que utilice los excedentes de liquidez para colocarlos en la producción. Hace mucho tiempo escribimos un artículo en el cual precisamente señalábamos, ¿verdad?, que los excedentes de liquidez que existan en la economía tienen precisamente que ser canalizados por el Banco Central hacia, por ejemplo, la banca pública de desarrollo, para proyectos de inversión. Esto es esencial. Yo diría que es el papel fundamental del Banco Central del Ecuador en nuestra circunstancia particular. Nosotros discutíamos esto allá en el año 2000, 2001, esencialmente cuando se cuestionaba profundamente al Banco Central. En medio de la autocrítica, el Banco Central del siglo pasado, de finales del siglo pasado, fue en gran medida el corresponsable de la quiebra bancaria, que significó la pérdida del 72% de los ahorros del ahorro nacional. Entonces era un Banco Central absolutamente cuestionado. Es más, yo planteé, ¿verdad?, la necesidad de que el Banco Central confronte la crítica del pasado de manera proactiva a través de la utilización de la liquidez, de los excedentes de liquidez para el desarrollo. Acá se decía que el Banco Central debe tener reserva monetaria internacional, ¿sí?, y que las reservas deben ser lo más altas posibles y deben estar en el extranjero. Yo en el directorio del Banco Central tenía acres discusiones con los miembros del directorio, que además pertenecían a la banca privada, ¿verdad?, en ese tiempo, debido fundamentalmente a señalarles que el Banco Central del Ecuador en dolarización no es un banco de reserva, no emite dinero, el único dinero que emite es la emisión fraccionaria, las moneditas que tenemos nosotros conjuntamente con las monedas de dólar, y que necesitábamos únicamente una reserva de 84.500.000 dólares. Sin embargo, la banca privada insistía en que debemos tener reservas en el extranjero, pero reservas para que respalden qué emisión,
si no tenemos emisión monetaria? Entonces, señalábamos que esa reserva internacional debe venir al Ecuador, debe estar en el Ecuador, que son ahorros, muchos del sector público, muchos de la seguridad social, y que deben ser canalizados mediante la banca pública de desarrollo a proyectos de inversión que eleven el Producto Nacional y que mejoren el empleo. Créanme, compañeros, nosotros recuperamos la Corporación Financiera Nacional que querían cerrarla, recuperamos el Banco del Estado, recuperamos el Banco Nacional de Fomento, que ya no tenía un solo depósito para ser prestado. Inclusive quisimos que el Banco Central se convierta en Banco Nacional, como es por ejemplo el Banco Nacional de Panamá, para que dé créditos. Esa fue una corresponsabilidad entre los funcionarios del Banco Central y la academia, ¿sí? Obviamente cuestionado por la banca, porque como bien acá se ha dicho, el oligopolio bancario no quería perder segmentos de mercado. Gracias a la actuación del Banco Central, logramos que la tasa de interés se convierta en una tasa de interés de un dígito. Le pedimos y le demostramos al economista Alberto Acosta la necesidad de que mediante mandato constitucional se funde el Banco del IES para que los excedentes de la seguridad social se canalicen en préstamos hipotecarios a 25 años y a tasas de interés de un dígito. Es lo que hemos buscado siempre. Muy bien. Ventajosamente se ha ido cumpliendo de a poco. Muy bien, doctor Marco Naranjo. ¿Habría sido sostenible en el largo plazo un esquema monetario tan rígido como el patrón oro, en el cual la oferta monetaria es casi fija en contraste a una economía con acelerados crecimientos de demanda? Sí, como lo decía en mi exposición, ¿verdad? Yo todavía creo en esa frase de Eduardo Galeano fundamental, que dice: la historia es como una doncella con la mirada hacia atrás. Por lo que fue, nos dice lo que será, ¿verdad? La historia es la maestra y debe ser la maestra del presente y del futuro. Y esto debemos saberlo siempre. Es la realidad la que condiciona. Nosotros no debemos aplicar un régimen monetario a ultranza. Debemos convalidarlo con la realidad, ¿sí? Y esto es bien importante, sobre todo para un país con dolarización oficial. Dice usted, yo que trabajé directamente en el proceso, siempre he planteado al Banco Central, ¿verdad?, la necesidad de análisis de la sostenibilidad en el tiempo de nuestro sistema monetario, ¿verdad? La dolarización ha sido benigna y nos ha ayudado en mucho. Sin embargo, siempre debemos caminar con la realidad y en función de la realidad aplicar los correctivos y los sistemas monetarios que la realidad impele, que la realidad obliga. Por ejemplo, el patrón, yo si hubiera vivido en los años 20 del siglo pasado, hubiera sido un ferviente partidario del patrón oro, pero en la Gran Depresión ya no. En la Gran Depresión el patrón oro era una camisa de fuerza que profundizaba la recesión, que profundizaba la deflación. Bien, doctor. Actualmente la banca exige una cobertura del 100% en reservas internacionales de sus depósitos en el Banco Central del Ecuador. En dolarización, esta posición asimilable al funcionamiento de una banca de reservas tiene fundamento técnico. A ver, nosotros tenemos lo que demostraba el gerente del banco, ¿verdad? Si ustedes se fijan bien, y esto lo descubrió Carlos de la Torre, nosotros entre el año 2000 y el año 2015 hemos tenido balanza de pagos negativa como flujo, ¿verdad? O sea, han salido más dólares de los que han entrado a la economía nacional. Sin embargo, la cantidad de dinero, la masa monetaria total, el M2, ha pasado de 4.600 millones a más de 40.000 millones. ¿Cómo se explica? ¿No es cierto? ¿Cómo se explica
que teniendo balanza de pagos negativa, seguramente la exposición Carlos de la Torre lo hará porque somos compañeros que trabajamos juntos en esto. ¿Cómo se puede explicar que teniendo balanza de pagos negativa tenemos un crecimiento de la cantidad de dinero de esas magnitudes? Porque la cantidad de dinero depende de la actividad económica, porque el dinero es totalmente endógeno. Por lo que les enseño a mis alumnos de teoría monetaria lo que se denomina la creación secundaria del dinero. La actividad económica es la que crea el dinero en la organización, en todas sus formas. Normalmente creemos que el dinero solamente son los billetes y las monedas. El dinero, los billetes y las monedas solamente son una forma de dinero. Tenemos que investigar más, definitivamente. El gran reto, en definitiva, de este seminario es que los expositores que vienen nos den luces a lo que ya estamos trabajando, a lo que ya estamos investigando. Por ejemplo, en la Politécnica Nacional tenemos todo un proyecto de investigación única y exclusivamente sobre el dinero endógeno. Y tenemos un año para realizarlo. Ojalá que después del año tengamos una respuesta totalmente científica al respecto. Bien, por favor, le brindamos un fortísimo aplauso. Muchísimas gracias al doctor Marco Naranjo por esta acertada participación. A continuación, vamos a invitar al doctor Juan Paz y Miño a la presentación del artículo